En este video les mostraré la mejor optimización para Fortnite Remix. Como sabrán, el día de hoy acaba de salir la nueva temporada de Fortnite, en el que volvimos a la temporada 2 del capítulo 2. Y como ya es costumbre en todas las temporadas, siempre al inicio nos bajan muchísimo los FPS, ya sea por las nuevas texturas o más cosas. Así que el día de hoy les traigo esta optimización para que arreglen todos sus problemas. Así que antes de comenzar, agradecería mucho que se suscribieran al canal para llegar a los 80,000 suscriptores. Este mes de noviembre mi meta es llegar a los 85,000, que pues bueno, yo confío en ustedes y sé que vamos a llegar. Y también agradecería mucho que si se compran el pase, lo compren con el código de Crix en la tienda de Fortnite. Y ahora sí, gente, sin nada más que decir, ahora sí comencemos con la optimización. Bueno, gente, para el primer paso de este video les voy a enseñar algo llamado Game User Settings. He traído este paso bastantes veces al canal, pero hoy les traje uno completamente nuevo para esta nueva temporada. Así que nos vamos a ir acá abajo en la descripción, y aquí donde diga Game User Settings optimizado, vamos a entrar al link. Y ya que hayamos entrado al link, ya como podrán ver, les aparecerá esta nueva ventana. Simplemente le vamos a dar en Subscribe to Channel y nos tendremos que suscribir al canal. Una vez suscrito, como podrán ver, si volvemos al link, ya tendremos desbloqueado el enlace, así que simplemente le vamos a dar clic y ya simplemente lo descargamos ahora sí. Y listo, gente, una vez que tengamos aquí el archivo RAR del Game User Settings, simplemente vamos a extraerlo y la carpeta que nos da va a ser la carpeta donde está el Game User Settings optimizado, que es este. Ahora lo que vamos a hacer será lo siguiente: vamos a meternos a la carpeta original donde se encuentra el archivo original de Game User Settings y vamos a reemplazarlo por el nuevo. Así que vamos a empezar. Para entrar a la carpeta original, vamos a darle nuestro teclado a Windows más R, o en el buscador podemos buscar ejecutar y será lo mismo. Y ahora vamos a poner porcentaje local app data porcentaje. Una vez puesto eso, le vamos a dar en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Vamos a bajar hasta encontrar aquí la carpeta que dice Fortnite Game. Entramos, le damos a Save as Config Windows Client y aquí estará el archivo original del Game User Settings. Ojo, directamente no lo borren, yo recomiendo que lo pongan en una carpeta de respaldo, ya sea por si no les gusta el Game User Settings nuevo, o simplemente porque no les gustó, o simplemente sea porque no les funcionó. Entonces, por mientras, yo lo voy a poner aquí en el escritorio. Ahora vamos a abrir la carpeta donde se encuentra el nuevo Game User Settings y simplemente lo arrastramos al original. Y listo, gente, es un paso bastante sencillo. Ya tenemos el Game User Settings puesto en nuestro Fortnite. Y ahora les voy a decir dos cosas que mucha gente me pregunta en los comentarios. La primera cosa es que si esto es baneable. La respuesta es que no, amigos, esto no banea para nada, así que no se preocupen. Y la segunda pregunta que me dicen mucho en los comentarios es que después de poner el Game User Settings se va el audio del juego, y esto es bastante fácil de solucionar, gente. Simplemente se van a los ajustes del juego, en el apartado de audio simplemente buscan su salida de audio y la ponen de nuevo, y listo, ya con esto estará solucionado su problema. Aprovecho de decirlo ya que mucha gente no ve el video completo, y es muy importante verlo completo, y aún así pues tienen estas dudas. Entonces sí, por eso lo estoy aclarando en este momento. Pero bueno, una vez ya aclarado la situación, vamos a abrir ahora el Game User Settings, que como podrán ver es un bloc de notas. Les voy a enseñar todo lo que desactiva y te activa. La primera cosa que te desactiva es esto llamado B-Motion Blur, que te lo pone en false. Cuando dice false es que está desactivado o falso, y cuando dice true es que está activado o pues verdadero, por decirlo así. Estas dos opciones te los pone en false, que una de estas es el visual grass, o sea, el pasto del juego. Básicamente te quita la textura del pasto y te lo deja todo verde, pero aún así te aumenta muchísimo el rendimiento. Y nada, visual FPS te lo deja en true, o sea, en activado. V-Latency Flash, esto te lo pone en false. Views Nanit, igual esto en false. Y ahora estas cuatro opciones son más que nada para la iluminación. Te los pone en 0, o sea, en lo más bajo posible. No los desactiva, lo pone en lo más bajo posible. Ray Tracing igualmente te lo pone en false. Esto igualmente es para las tarjetas gráficas de RTX y así. Y ahora, gente, vamos a bajar un poco más hasta encontrar estos cuatro apartados, por decirlo así, que son la resolución 6X y resolución 6Y. Estas son las resoluciones del juego. Por predeterminado yo les puse la resolución de 1920 x 1080, pero lo que yo recomiendo es que pongan aquí la resolución que quieran pues tener su Fortnite, ya sea 1280 x 720, 1920 x 1080 o otras más. Aquí en pantalla les estaré dejando resoluciones que en serio sirven muchísimo para tener más FPS. Estas resoluciones son estiradas y todo eso. Entonces sí, si una de esas resoluciones las ponen aquí, lo más seguro es que les vaya a aumentar muchísimo el rendimiento. Pero sí, gente, simplemente tienen que poner la misma resolución aquí y ya estará. Ahora, si bajamos un poco más, este apartado son ajustes gráficos que podemos cambiar directamente dentro de Fortnite, pero igualmente lo podemos cambiar acá. Por ejemplo, la resolución de calidad en el Game User Settings la puse en un 75%. View Distance Quality, que es la distancia de visión, está en 1. Anti-Aliasing Quality está en 3, y ya todo lo demás en 0 o en bajo. Y listo, gente, eso es todo lo que te cambia en este Game User Settings. Si hicimos algún cambio, vamos a darle acá en archivo, en guardar, y simplemente ya cerraremos el bloc de notas. Y listo, ya con esto terminamos el primer paso. El segundo paso es optimizar el Epic Games. El Epic Games pues es el launcher de Fortnite, que crean o no también ayuda muchísimo a optimizarlo. Ayuda a mejorar el rendimiento de Fortnite y crean o no también a liberar espacio o almacenamiento pues en nuestro disco. Así que bueno, vamos allá. Así que bueno, gente,
gente, vamos a meternos al launcher de Epic Games y nos vamos a ir a biblioteca. Vamos a bajar hasta encontrar el Fortnite y luego vamos a darle los 3 puntitos. Luego de eso vamos a irnos a opciones. Una vez que estemos acá, gente, probablemente tengan todo esto con las casillas activadas, pero lo que vamos a hacer será desactivar algunas casillas que nos quiten, aparte de rendimiento, almacenamiento, y obviamente que esas casillas no utilicemos o que no nos sirvan de nada. Por ejemplo, la primera casilla es salvar el mundo. Yo en mi caso no tengo y no juego salvar el mundo, entonces lo voy a desactivar. Ya con esto estaríamos liberando 14 GB. Ahora, para el segundo punto, texturas en alta resolución. Su nombre mismo lo dice, son texturas en alta resolución, nos quitan rendimiento, entonces vamos a desactivarlas, así que igualmente nos va a liberar muchísima memoria pues de almacenamiento. Sombreadores de DirectX 12, si ustedes usan el modo de DirectX 12, no quiten esta opción, ya que directamente les va a quitar o les va a desactivar el modo de DirectX 12. Yo en mi caso no lo uso, así que igual lo voy a desactivar. Y ahora en predescargar recursos transmitidos, probablemente ustedes no lo tengan activado y lo tengan así, pero yo recomiendo en serio que lo tengan. Ahí les va el porqué. A la hora de que entren en una partida de Fortnite, y es que no tienen esta opción activada, en medio de la partida les va a empezar a cargar las skins de los jugadores, los bailes y todo eso, básicamente como a descargar en todo eso en medio de la partida. ¿Qué pasa? Pues a mí me ha pasado que he tenido problemas de FPS e incluso problemas de ping, entonces es mejor tener todos estos recursos ya descargados para no tener problemas a futuro. Eso es básicamente lo que hace esta opción. Y listo, gente, yo nomás tengo esta casilla activada y ya. Y listo, una vez que hayamos hecho esto, le vamos a dar en aplicar y se nos va a hacer una pequeña instalación en Fortnite. Y listo, gente, ya estará. Ya tendremos optimizado el Epic Games. Ahora, gente, vamos a pasar al paso número 3, que es optimizar la memoria RAM. En esta optimización también estoy intentando meter todo. No solo optimizar Fortnite, también optimizar componentes importantes pues de la PC, como sería la memoria RAM, la CPU y la GPU. Así que bueno, vamos a empezar con la memoria RAM. Bueno, gente, les voy a enseñar dos aplicaciones que les ayudará muchísimo a bajar el uso de la memoria RAM y eliminar, por decirlo así, memoria RAM basura. Vamos a empezar primero con la aplicación que te ayuda a reducir la memoria RAM, y esta aplicación se llama MemReduce, que igualmente se los estaré dejando acá abajo en la descripción. Así que bueno, gente, ya que se hayan ido al link de la descripción, ya pues les mandará a esta página. Simplemente bajan hasta encontrar el que dice MemReduce 3.40.exe y simplemente lo descargan y ya. Y listo, gente, una vez que lo hayamos descargado, ya nos aparecerá así. Y amigos, con solo pocos clics ya estaremos optimizando nuestra memoria RAM. Van a ver lo que les digo. Pero primero que nada, vamos a darle acá donde dice Settings, y estas dos opciones vamos a activarlas, que son más que nada para que el programa se inicie junto a la PC, obviamente cuando prendamos la PC. Y listo, gente, ahora simplemente para optimizar nuestra memoria le vamos a dar aquí a este botón. Pero chéquense, voy a abrir el administrador de tareas y actualmente se están consumiendo 5.8 GB. Ahora si le doy donde dice Clean Memory, si le damos, como podrán ver, empezará a bajar el uso de la memoria. Ya bajó a 3, a 2.6. En serio, amigos, esto es bastante loco. Ya se quedó en 2.8, pero sí, amigos, bajó bastante memoria RAM, como si ya se dieron cuenta. Este programa, ya lo he dicho muchas veces, les ayudará muchísimo a la hora de que jueguen Fortnite, para que no se desature la memoria RAM, ya que sí, pasa mucho de que jugamos juegos pues de mucha carga, por decirlo así, y nuestros componentes como la memoria RAM se empiezan a saturar o llegar al 100%. ¿Qué pasa? Pues cuando llega al 100% se empieza a crashear todo. Pues este programa lo que hace es ayudarte, aparte de que ganes unos cuantos FPS, también ayuda a que la memoria RAM no se sature. Entonces, gente, es una aplicación bastante buena que se la recomiendo a todos. En su momento yo lo usé mucho. Y listo, gente, simplemente minimizan la aplicación y ya estará, para que aquí se quede en segundo plano. Ahora, gente, vamos a pasar al segundo programa, que es para liberar memoria RAM basura, por decirlo así. Y esta aplicación se llama ISLC. Igualmente nos vamos a ir acá abajo en la descripción para que lo descarguen. Y bueno, gente, ya que hayamos entrado al link de la descripción, los mandará a esta nueva página. Simplemente le van a dar acá donde dice Download ISLC y ya simplemente lo descargan. Ya que tengamos el archivo acá, pues simplemente hacemos todo el proceso de instalación y ya estará. Les dejará esta carpeta, simplemente entran y aquí estará el programa. Podemos arrastrarlo acá al escritorio o donde quieran ponerlo y listo, simplemente lo abrimos. Y listo, gente, una vez abierto el programa, así les aparecerá. Lo que vamos a hacer es un proceso bastante fácil. Igual vamos a darle acá a estas dos casillas, que lo que harán es que este programa se abra junto a la PC igualmente. Y ahora aquí donde dice Enable Custom Timer Resolution, el Timer Resolution es un programa que es para disminuir el delay, entonces está muy bien que también venga en este programa. Y nada, aquí donde dice Wanted Timer Resolution, vamos a dejarlo así como está. Y ahora, gente, esta cantidad de memoria que está apareciendo aquí en el medio es la memoria basura que se está utilizando, y esa es la memoria que vamos a eliminar. Así que vamos a darle acá donde dice Start y donde dice Push Standby List, y como podrán ver, la memoria pues ya desapareció. Ahora, como podrán ver, aquí dice Free Memory 12 GB. Y listo, amigos, es un proceso bastante fácil. Igual como el anterior programa, es todo bastante fácil y rápido. Y ya con esto igual estaríamos optimizando muchísimo más nuestra memoria RAM. Ahora simplemente minimizamos el programa y ya estará. Ahora, gente, para el siguiente paso, vamos ahora a optimizar lo que vendrá siendo nuestra CPU. Para eso les voy a recomendar un programa llamado Quick CPU. Igualmente, todo lo que les estoy mostrando se los estaré dejando en la descripción. Y listo, gente, ya que hayamos entrado al link de la descripción, vamos a estar en esta página. Simplemente
vamos a irnos hasta mero abajo hasta encontrar este apartado, que son donde están todas las versiones del programa. Vamos a instalar la versión más nueva, que pues es la primera, y listo gente, igual nos dará este archivo WinRAR y simplemente lo vamos a descomprimir. Y listo gente, como podrán ver ya estará iniciada la aplicación. Igual amigos, es un procedimiento bastante fácil que con unos simples clics ya tendremos optimizada igualmente nuestra CPU. Así que bueno, vamos a dirigir nuestro ratón hasta acá abajo a la izquierda y aquí donde dice Core Parking vamos a subirlo al 100%, Frequency Scaling igualmente al 100%, Turbo Boost igualmente al 100% y por último en Performance igualmente al 100%. Todas esas 4 opciones vamos a subirlas todas al 100%. Obviamente hacemos esto para que eleve el uso de las frecuencias y todo eso. Si no te sientes cómodo con el 100% puedes bajarlo a un 50, un 70% o así. Igual lo que yo recomendaría es que lo pongan en un 100%, pero esto ya es más a gusto de ustedes. Ahora gente, aquí arriba donde dice Power Data, donde dice System Power Plans pondrá este plan de Quick CPU. Vamos a quitarlo y vamos a poner el de máximo rendimiento, que ya en anteriores videos he enseñado a cómo ponerlo. Así que nada, una vez puesto le vamos a dar acá en Serás Active y listo, ya con esto estará guardado el plan, pues para decirlo así, para que no se cambie. Y listo gente, eso sería todo. Algo muy bueno de este programa es que aquí podemos ver pues la temperatura del procesador, cuánto se está utilizando y todo esto. Y listo gente, simplemente le damos en aplicar, en OK y ya podemos cerrar el programa. Este programa igualmente no hace falta tenerlo en segundo plano, es un programa que pues simplemente hace los cambios y ya estaría. Y listo gente, ya terminamos con este paso. Ahora vamos a pasar a un paso muy importante, que es optimizar nuestra GPU. Y en este paso vamos a meter el tema del overclock. Ya es un tema un poco más avanzado y un poco más arriesgado, pero la verdad es que también sirve muchísimo. Igualmente vamos a estar utilizando un programa para hacer el overclock a nuestra tarjeta gráfica. Ese programa se llama MSI Afterburner e igualmente se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción. Así que nada gente, una vez que entremos a la página vamos a darle clic acá donde dice 4.6.5 la final, o sea la versión más recomendada por decirlo así, y simplemente la instalamos. Y listo gente, una vez que tengamos ya aquí el programa descargado, igual simplemente hacemos todo el proceso de instalación y ya estará. Y ahora gente, como podrán ver, ya estamos dentro del programa. Vamos a empezar haciendo una cosa muy importante y es irnos acá donde está el engranaje. Aquí donde dice GPU hay que verificarnos que tengamos aquí puesta nuestra tarjeta gráfica y pues principal por decirlo así. En mi caso yo tengo una tarjeta gráfica dedicada y otra que es del procesador, o sea que básicamente tengo dos tarjetas gráficas, entonces tengo que poner a fuerza la gráfica dedicada. E igual también estas dos casillas vamos a activarlas, es para que igual se inicie el programa junto a Windows. Y ahora sí gente, simplemente le damos en aplicar y aceptar y ahora sí vamos a hacer los cambios. Vamos a empezar aquí donde dice Core Voltage, que es el voltaje y todo esto. Esto recomiendo que no lo toquen, déjenlo así como está, ya que no he visto mucha gente que le mueva a esta opción, entonces no sabría decirles si es recomendable o no moverlo. Ahora aquí en el apartado de clock, aquí donde dice Core Clock, yo recomiendo que vayan aumentando de poco a poco, de 10 en 10 pues los megahertz. Yo en mi caso uso aquí 145, pero ustedes pueden empezar con 50. Si ven que no tienen ningún crasheo o algún pantallazo azul, pueden ir aumentando a 70, a 80 o 90. El chiste es que nunca pasen de los 200, ya que ahí es donde se empiezan a generar problemas de crasheos y pantallazos azules. Entonces lo que yo recomiendo es que pongan en una cantidad que les mantenga bien. No les puedo decir qué cantidad exacta pueden tener, ya que todas las PCs son diferentes, no son las mismas. A algunos les funcionará bien pues con esta frecuencia y a otros con otra. Lo que yo les recomiendo que hagan es que vayan experimentando. Pueden poner 100, 125. Yo en mi caso tengo 145 y así me va bastante bien, la verdad. Y ahora gente, en Memory Clock igualmente pueden ir probando. Yo en mi caso tengo 200. Mucha gente esto puede en 2000 o 1000 y así. La verdad es que lo veo necesario, así que igual yo lo voy a poner en 200. Este overclock lo estoy haciendo seguro para que no haya problemas a futuro con nuestra tarjeta y así. Y también obviamente para no dañar las frecuencias. Y ahora en el apartado de fan, en Power Limit vamos a dejarlo así como está en default en 100% y en Temp Limit vamos a ponerlo en 83. Fan Speed vamos a dejarlo así en 30 y listo, ya estará. Ya tendremos overclockeado por decirlo así nuestra tarjeta gráfica. Aumentamos las frecuencias y eso nos ayudará muchísimo igual a la hora de jugar. Ahora gente, si hicimos algún cambio, simplemente le damos aquí donde está la palomita y ya estará. Igualmente aquí al lado hay como tipo perfiles en el que podemos ahí guardar nuestras configuraciones y así. Y listo gente, simplemente minimizamos el programa y ya estará. Ya tendremos igualmente optimizada nuestra tarjeta gráfica. No se crean gente, les voy a dar un bonus en este video, obviamente para seguir optimizando nuestra tarjeta gráfica. Vamos a irnos a los ajustes y ahora nos vamos a ir a juegos. Donde dice modo de juego vamos a entrar y vamos a irnos acá donde dice configuración de gráficos. Aquí donde dice programación de GPU acelerada por hardware vamos a tener que activarlo 100%. Esta opción lo que hace es reducir la latencia y mejorar el rendimiento de la PC. Y es en serio amigos, esta opción sirve bastante. Esto aparece más que nada a la gente que tenga gráfica dedicada. Así que si no tienes gráfica dedicada y tienes gráfica pues integrada, probablemente no te aparezca. Pero si no lo tienen activado, por favor actívenlo. En serio les va a ayudar muchísimo. Y ahora sí gente, ya terminamos con esta optimización. Considero que es de las mejores optimizaciones que he traído al canal y de las más completas. Así que nada gente, eso sería todo. Y nada gente, suscríbanse al canal para llegar a los 85,000 suscriptores. Y nada, soy de
Chris y nos vemos en la siguiente optimización.